distosia fetal. La primera persona. Ya, entonces, como dice esta diapositiva, el parto distóxico, ¿qué cosa es un parto distóxico? Para saber qué es un parto distóxico ya les he dicho que es un parto eutóxico. Y todo lo que sale de ese concepto es distóxico. Parto eutóxico es la expulsión, la salida de un feto viable, o sea, después de las 22 semanas, por el canal del parto, en presentación cefálica de vértice, acompañado de la placenta y de sus membranas en su integridad y por mecanismos propios de la madre. O sea, todo lo que sale de eso ya es un parto distóxico. Un parto con un feto hipodáneo. Un parto en el que se aplique un forceps, un vacuum. Un parto por cesárea. Un parto en presentación de vértice. Entonces, todo eso, o retención de placenta, ¿no? Retención de membranas, es un parto distóxico. ¿Ya? Dice, como dice que es un parto difícil, ¿no? Un parto difícil, alteración de la contracción o presentación, de repente, de morfología, anatomía del feto o de la pelvis, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo clasificamos a las distocias? Fundamentalmente las distocias están relacionadas con el motor. ¿Cuál es el motor? El último, ¿no? El útero es el elemento más importante durante el trabajo del parto. Si no hay contracción uterina, ¿no es cierto? Es el motor. En segundo lugar, hablamos del feto, que es, o sea, cuando hablamos cuando vamos a someter a una mujer a una prueba de trabajo de parto por vía vaginal, evaluamos las 3 P's, ¿no? La primera P, ¿cuál es? El poder, que es la contracción uterina. La segunda P, ¿cuál es? La pelvis, el canal del parto. Y la tercera P, el pasajero. ¿Ya? O sea, siempre tenemos que evaluar esos 3 elementos. La paciente está en trabajo de parto, que haya buena dinámica, ¿no? Frecuencia, intensidad, duración. En segundo lugar, evaluamos la pelvis. Bueno, antes de la pelvis evaluamos al feto, ¿no? La altura uterina. De repente tenemos un estimado ponderal por ecografía y vemos peso fetal. Y en tercer lugar, evaluamos la pelvis. Si con esas 3 evaluaciones asumimos que todo está a favor de un parto por vía vaginal, atendemos, la sometemos a una mujer a un parto por vía vaginal. No toda vez que una mujer se somete a parto por vía vaginal, el parto acaba por vía vaginal, ¿no? De repente por ahí aparece algún problema. ¿Es posible medir a la pelvis en todos sus diámetros? No es posible. Ni con resonancia magnética mujer. Solo vamos a saber que una pelvis es ginecoide si esa mujer tiene un parto por vía vaginal sin ninguna complicación, con un feto de 3.500 gramos o más, ¿no? Entonces, la mejor manera de evaluar una pelvis es el parto mismo, obteniéndose un feto con un peso adecuado. Resulta que el mejor termómetro viene a ser el feto, porque él sí nos va a medir todos los diámetros de la pelvis. Entonces, cuando hablamos de una alteración de la dinámica, hablamos de una disfunción uterina, ¿no? Hiperdinamias, hipodinamias, alteraciones en, ¿qué se llama? Las incoordinaciones, la inversión de la trina gradiente descendente, etcétera, etcétera, ¿no? En la pelvis, una pelvis asimétrica, anómala, y en el feto puede ser una macrosomía fetal o malformaciones o una mala presentación fetal. Así es. Entonces, vamos a hablar de distosia fetal. En consecuencia, acá la falla está relacionada con el feto. Entonces, el feto por diferentes causas provoca una alteración durante el mecanismo del parto, prolongándolo e interfiriendo con su evolución y pronóstico. ¿Ya? De tal forma que nos va a llevar a un parto generalmente por cesárea o un parto instrumental, ¿no?
Entonces vamos a ver cuándo la distocia en el parto es de causa fetal. Pasa que, la siguiente. Cuando nosotros tenemos a una mujer en trabajo de parto, la evaluamos y decimos, pasa a sala de dilatación al centro obstétrico para someterla a una prueba de trabajo de parto. Lo primero que tenemos que ver es que el feto esté en situación longitudinal, presentación cefálica. ¿Ya? Acá tenemos un feto en cefálica izquierda, que es la variedad de posición más frecuente, ¿no? 2/3 partes de las gestaciones a término tienen una variedad de posición izquierda y el 96% son cefálicos. Entonces, acá tenemos cuál es la actitud fetal. La actitud fetal es la forma que adopta el feto durante el trabajo de parto, que es de contracción. Se contrae todo el feto, ¿no? La cabecita, los brazos, las piernas, y se forma un ovoide fetal. Este ovoide fetal es un ovoide, y de esa manera reduce todos sus diámetros para que sean compatibles con los diámetros de la pelvis. La siguiente. Entonces, ¿qué cosa es la presentación fetal? Cuando hablamos de presentación fetal nos referimos fundamentalmente a la parte del feto que se ofrece al estrecho superior de la pelvis y que es capaz de desencadenar un trabajo de parto. Entonces, ¿cuántos tipos de presentación conocemos? ¿Cuántos? Cefálica, hipotálica y de hombres. ¿Sí? La presentación es el segmento del feto que se ofrece al estrecho superior de la pelvis y que puede desencadenar un trabajo de parto, pero que además permite un parto por vía vaginal. Y eso solo es la cabeza y el polo pélvico. ¿Por qué? Porque la presentación de hombre te puede desencadenar un trabajo de parto, pero no te va a permitir un parto por vía vaginal. ¿Ya? Por eso solo presentación cefálica y pulmonar. Como dice acá, las gestaciones de término van con un 95% en cefálica, un 3%, un 3.5%, 4% podálica y un 1% del resto de presentaciones, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a hablar de los diferentes grupos de distocia fetal. En primer lugar vamos a hablar de distocias de posición de la cabeza fetal. ¿Qué significa? Que el feto está en presentación cefálica de vértice, pero la cabeza está en transversa o en posterior persistente. O sea que la cabeza en el tercer tiempo tiene que hacer la rotación interna, no rota. Se queda en transversa o se queda en posterior o rota hacia atrás. Y se da la occipito sacra, ¿no? Que son variedades de posición que probablemente no permitan un parto por vía vaginal. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la occipito transversa persistente, posterior persistente o sacra persistente. Entonces la cabecita, en vez de rotar para adelante, rota para atrás. O desde el comienzo se presentó, se descendió en esa variedad de posición y no rotó. La siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, una occipito ilíaca izquierda transversa. Acá tenemos una occipito ilíaca derecha posterior. Entonces, cuando tenemos una variedad con la dilatación completa y con una buena dinámica y que no rota, esperamos una hora, estando bien la madre en el feto y no rota, eso ya es sinónimo de una cesárea, ¿no? La siguiente. Ahora, otro tipo de distocia está dada por la situación. O sea que el feto, en vez de estar en situación longitudinal, toma una situación oblicua o transversa. Otro tipo de distocia fetal son las presentaciones
con presentación cefálica, pero la cabeza se deflexiona, cara, frente, oreja. Otro tipo de presentación anormal es la presentación podálica, y la otra es cuando son las presentaciones compuestas, que ya veremos de qué se trata más adelante. La siguiente. Acá tenemos una longitudinal cefálica, acá tenemos una transversa, una oblicua, acá tenemos una presentación de cara, ¿no? Que son presentaciones anormales, no las siguientes. Simplemente para señalar salud, para señalar que la presentación podálica más frecuente es la variedad nalga, 60%. Esta es una presentación nalgas con pie, y esta es la presentación completa, ¿no? O sea, las dos nalgas y los dos pies. La siguiente. Otra causa de distosia es la gestación múltiple, ¿no? Normalmente la especie humana se reproduce de uno en uno, pero si es que hay más de un producto, ya es una distosia fetal. La macrosomía fetal, un feto de más de 4 kilos, cuya complicación más frecuente suele ser la desproporción y la distosia de hombros, que ya veremos de qué se trata. Malformaciones fetales, otra causa de distosia. Por ejemplo, un hidrocefalia, un tumor en cuello que impide que la cabeza se flexione, un tumor de columna, o los fetos unidos, ¿no? Los siameses, y así. Acá tenemos un hidrocefalia, acá tenemos unos siameses con cópalos, acá tenemos un feto papiláceo, que es parásito, igualmente acá, la siguiente. Y el último tipo de distosia fetal es la presentación compuesta. ¿Qué cosa es la presentación compuesta? Una presentación cefálica más una mano. ¿Ya? O una presentación podálica más una mano. ¿Ya? Salud, no sé quién está con el pie de la presentación compuesta entonces, podálico, cefálica más un agregado, una mano o un pie. ¿Ya? En la situación transversa, ¿cuál es el riesgo en una situación transversa si se rompen las membranas? Que se prolapse un miembro superior, ¿sí? O que se prolapse el cordón umbilical, ¿no? La siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, una situación transversa con prolapso del miembro superior, ¿eh? Acá tenemos una presentación compuesta, una cabeza más una mano. O sea, la cabeza encefálica más una mano, y los cabellos, la siguiente. Entonces ahora vamos a revisar cada uno de esos diferentes tipos de distosia fetal. En primer lugar tenemos alteraciones en la variedad de posición. Es cefálica de vértice, pero la posición es transversa o posterior persistente o sacra persistente. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de una variedad occipito transversa persistente, dice que también se conoce como occipito ilíaca transversa detenida o detención en transversa. Ocurre cuando en el curso del trabajo de parto, en el momento de la rotación no se produce. Entonces la cabeza se acomodó en transversa, en el estrecho superior descendió en transversa y no rota. O de repente estando en anterior o posterior, rotó en transversa y ahí se queda. ¿Ya? Entonces, en el tercer plano dice alcanza que se llama, entonces sucede de que de repente, estando la paciente en anterior, rotó hacia atrás en vez de rotar hacia adelante y quedó transversa persistente. ¿Ya? Entonces llega al tercer plano de Hodge en esa variedad de posición, en transversa, variedad occipito derecha o izquierda transversa. Esto puede ser transitorio. ¿Qué significa? Que de repente puede estar unos minutos en esa variedad de posición y que después se acomode a occipito ilíaca anterior, ¿no? Occipito puro, o occipito anterior. La siguiente. ¿Cuántos tipos de variedades hay? Dos, ¿no? La derecha y la izquierda. ¿Cuál es la causa de este tipo de distosia?
la desproporción cefalopélvica, una mala dinámica uterina, una pelvis androide o platipeloide o una ruptura prematura de membranas, ¿no? Que adelante el trabajo de parto, lo siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos a través de un tacto vaginal. Y vamos a encontrar de que la sutura sagital va a estar orientada en sentido transverso. Entonces, se puede palpar las dos fontanelas, mayor y menor, se puede palpar la sutura sagital, está en sentido transverso. ¿Cuál es el manejo? Si la dilatación está completa, la presentación está encajada, los latidos cardíacos están bien y la madre también, y hay una buena dinámica, podemos esperar hasta una hora, ¿ya? Que de repente rote a occipito anterior, o a veces, ¿qué puede suceder? Si es un feto pequeño, de repente desprende la cabeza y el transverso. Ya eso puede pasar. Entonces, evaluamos, observamos. Si todo va bien y pasa más de una hora y no se corrige y no se desprende la cabeza, ¿qué hacemos? Una cesárea. Así. Acá tenemos una variedad en transversa. Entonces, ¿cuánto tiene que rotar si está en transversa? Tiene que rotar 45 o 90 grados, ¿no? ¿Sí? 90 grados. Así. Ahora vamos a ver la occipito posterior persistente. Entonces, en la transversa, se supone que el occipital, la fontanela menor, estaba en una variedad transversa, o sea, a 90 grados de tener que rotar para hacer el occipito anterior. Pero en la posterior, la fontanela menor está dirigida hacia atrás. En vez de irse, que se llama hacia adelante, se fue hacia atrás. Es una presentación cefálica de vértice que rotó hacia atrás. ¿Ya? Entonces, las variedades pueden ser dos: occipito ilíaca derecha posterior y occipito ilíaca izquierda posterior. ¿Esto qué va a traer consigo? Va a traer un trabajo de parto prolongado y probablemente se va a detener el trabajo de parto y probablemente vamos a tener que hacer una cesárea. Por eso es que cuando nosotros tenemos a una mujer en trabajo de parto, tenemos que ver la variedad de posición. Si es hepática, tenemos que ver que sea transversa o anterior, o el pronóstico. Pero si es posterior, ese trabajo de parto va a demorar. Y si es derecha posterior, peor. Por ejemplo, una primera, la evaluamos con 8 centímetros y es una derecha posterior. Ya tenemos ya mal presagio. Esa señora muy probablemente va a acabar en una cesárea. Es muy probable. Observamos un tiempo prudencial, una hora, y si no se acomoda la presentación, ¿qué tenemos que hacer? Operar. O si rota occipito sacral, operar, no una cesárea. La siguiente. Entonces, la posterior persistente felizmente no es muy frecuente. Pueden ser dos diferentes variedades, derecha y izquierda posterior. En su etiología, estrechamiento del plano medio de la pelvis, multíparas con paredes flácidas, ¿no? No hay buena musculatura abdominal del abdomen, o pueden ser restos pequeños, o puede ser una desproporción cefalopélvica. Así. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si el pubis está acá, el sacro está acá, la fontanela está hacia atrás, ¿no? Está cerca del sacro y está en sentido oblicuo en la sutura sagital, coincidente con un diámetro oblicuo de la pelvis. La siguiente. ¿Cuál es el manejo? Una reevaluación, igual en la transversa. Si es que nosotros encontramos una desproporción fetopélvica, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Tenemos una transversa persistente o una posterior persistente? Hacemos que se llama una evaluación del feto y de la pelvis y hay una desproporción. ¿Qué hacemos?
Claro, una cesárea, ¿qué vamos a hacer? En una desproporción, y en una desproporción que aparece el síndrome de inminencia de rotura uterina. ¿Y en qué consiste el síndrome de inminencia de rotura uterina? ¿En qué consiste? Entre la cicatriz umbilical y el pubis aparece una pequeña depresión como un pequeño anillo que es equidistante de los dos. Normalmente es el anillo de Van, ¿no? Es hasta donde llega el segmento inferior. Pero si es que este se prolonga hasta el ombligo o más, es patológico. Anillo de Van. 1, signo de Van. 2, a los costados del útero están los dos ligamentos redondos que cuando hay una inminencia de rotura se ponen como dos cuerdas tensas ahí. Ese es el signo de Freud. Y en tercer lugar tenemos el signo de Pinar, que es presencia de sangrado a nivel del cuello. Entonces, si tenemos una desproporción, vamos a tener el síndrome de Van Pinar-Freud. Y si aparece ese signo tenemos que operar porque si no se va a romper el útero, se va a salir el feto, la placenta, hemorragia, muerte fetal y muerte materna. ¿Vamos? Ya está. Entonces, ya sabemos, si el trabajo de parto no progresa, operamos. Así. Es una longitudinal izquierda posterior. ¿Cuánto tiene que rotar? Fíjense, ¿cuánto tiene que rotar? Tiene que rotar 135 grados. ¿No? Tiene que rotar de posterior a transversa, de transversa a anterior y de anterior a occipito público, ¿no? 135 grados. La siguiente. Otro tipo de discosia son las presentaciones cefálicas con la cabeza deflexionada. Normalmente, en un trabajo de parto normal, la cabeza se flexiona, el mentón se pega al tórax. Pero si en vez de pegarse al tórax se separa, entonces viene en primer lugar la presentación de Bregman, frente y cara. Esas son las tres variedades o 3 grados de cabeza deflexionada. Bregman, frente y cara. De las tres, la peor, la más grave es la presentación de frente. ¿Por qué? ¿Qué diámetro ofrece a la pelvis la presentación cefálica de vértice? Su occipito flegmático, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto mide? 9 centímetros. Y es compatible con todos los diámetros de la pelvis. Si la cabeza se deflexiona, presentación de Bregman, ¿qué diámetro ofrece occipito frontal? Que mide 12 centímetros y que no es compatible con todos los diámetros, ¿no? Pero si es un feto no muy grande y es una buena pelvis, de repente se permite el parto por vía vaginal en presentación de Bregman. Es posible, sí es posible, pero es poco posible. Ahora, si la cabeza se sigue deflexionando a frente, ¿qué diámetro ofrece al estrecho inferior de la pelvis? Al estrecho medio y al inferior. ¿Qué diámetro ofrece? Al estrecho superior lo va a franquear, fácil, pero al medio y al inferior no lo va a franquear. Porque ¿qué diámetro ofrece? El occipito miltoniano que mide 13,5 y que es incompatible con todos los diámetros de la pelvis. Por eso es que la presentación de frente es la más grave. Si ustedes están en la periferia, evalúan a una paciente de trabajo de campo y es una presentación de frente, refiéranlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si el trabajo de parto no avanza, se va a detener. Se va a detener y va a haber una desproporción fetopélvica y va a haber una rotura uterina, muerte materna, muerte fetal, etcétera, etcétera. Así. Más o menos hemos dicho esto, ¿no? Que la cabeza se halla en una actitud neutra o indiferente, ni en flexión notable ni en extensión, pero a medida que desciende se flexiona,
el mentón se pega al pecho y se constituye la presentación cefálica de vértice. Claro. O sea, en un parto normal, en el primer tiempo, el occipito frontal está en el estrecho superior, compatible. Pero cuando baja al estrecho medio, ya ese diámetro occipito frontal es muy grande. La cabeza se flexiona, su occipito bregmático. ¿Ya? Eso ya lo sabemos de memoria. Pero cuando la cabeza se deflexiona, ya aparecen diámetros mayores. ¿Ya? Y ahí viene el problema. Entonces el mentón más bien se aleja del pecho, ¿no? La siguiente. Entonces hay 3 grados, bregma, frente, cara, la siguiente. Dice que este tipo de distosia generalmente se acomoda con variedades dorso-posteriores, peor todavía, o sea, más distósicas. Si son posteriores, más difícil que el trabajo de parto se presente, ¿no? Y entraña una serie de riesgos maternos y fetales, y la mayoría terminan en cesárea. Pero hay algunos aspectos que contemplar, la siguiente. Entonces dice, las complicaciones son tanto para la madre, trabajo de parto prolongado, dilatación incompleta, inminencia de rotura, rotura uterina, agotamiento materno, RPM, distosia de cordón, producción de fístulas, ¿no? La siguiente. Sobre el pecho, fíjense la cantidad de problemas, ¿eh? No hay descenso, mala actitud de presentación, fenómenos plásticos, capo, encefalohematoma, deformaciones, trauma obstétrico, hemorragia intracraneal, alteración del bienestar fetal, hipoxia, depresión del sistema nervioso, muerte fetal, síndrome de aspiración meconiana. Entonces, ya saben de la gravedad de este tipo de presentaciones o de variedades de presentación. Son de riesgo. La siguiente. La presentación de Bregman es el primer grado de inflexión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa caracteriza a la presentación de Bregman? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una presentación de Bregman? Hacemos un tacto vaginal y en el centro de la presentación está Bregman, la fontanela condroitea, ¿no? La fontanela anterior. Eso es el diagnóstico, ¿ya? Y hacia los costados tenemos las suturas, pues, ¿no? La bregmática, la interparietal y las interparietales. Entonces, el punto más bajo es el bregma. Eso es lo que la caracteriza. El occipital y la frente se encuentran en el mismo nivel. La cabeza se desplaza por el canal pélvico, ofreciendo su diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros, cuya circunferencia es de 34 centímetros. Así es. La frecuencia es rarísima. La etiología, dice, incluye las enumeradas en la tabla, pero son más frecuentes las causas fetales. O sea, principalmente la causa es fetal más que pélvica, ¿no? Feto macrosómico, braquicefalia, alteraciones y tumores de la columna cervical. Cuando hay un tumor en el cuello, ¿se podrá flexionar la cabeza? No, pues no se puede flexionar. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia acá? La fontanela bregmática o mayor. Y las denominaciones, las variedades son réplica izquierda, derecha, izquierda, estas son las más frecuentes. Las dorso anteriores son menos frecuentes. Y hemos dicho que las dorso posteriores son más frecuentes. La siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Dice, se sospecha en los siguientes casos: trabajo de parto prolongado, contracciones intensas y frecuentes, hiperdinamia, o cuando la presentación no desciende normalmente. Al tacto se identifica la fontanela bregmática, en la cual convergen las suturas metópicas hacia adelante, sagittal hacia atrás y las interparietales a los costados. Convergen en forma de cruz hacia la fontanela mayor. En el examen abdominal no aporta mayores datos, ¿no? Las maniobras de Leopold igualmente. Entonces, recuerden, presentación de bregma, tacto vaginal, y el punto más bajo de la presentación en la fontanela mayor. ¿Ya? La siguiente. ¿Cuál es el manejo? Hacemos una reevaluación. Si hay una desproporción, se sale. Si es que existe la desproporción, se sale. En cambio, si no hay desproporción, podemos
observar el parto, podemos observar. ¿Se puede producir un parto por vía vaginal con un feto en presentación de Bregman? Sí, se puede producir, si es que el feto no es muy grande y la pelvis es amplia. Lo que caracteriza al feto que nace en presentación de Bregman es que hay un gran modelaje en la cabeza, se forma como un gorro turco, son turricéfalos, ¿ya? Entonces dice que hay que apoyarse en una buena episiotomía, ¿no? Episiotomía amplia, la mayoría de veces la cabeza se va a flexionar a ver y no pasa nada, pero algunas veces no se flexiona y puede producirse el desprendimiento en breve. La siguiente. Bueno, esto ya lo conocemos, primero la cefálica, su ciclo magmático, que mide 9,5, ocípito frontal 12, el occipito mentoniano, que es la presentación de frente 13,5. Este es incompatible con todos los diálogos. Tiene una presentación de cara el segmento magmático que mide 9,5. Entonces, viendo esta diapositiva nueva, un parto con un feto en presentación de cara, ¿puede producirse el parto por vía vaginal? ¿Qué dicen? Segmento plasmático 9,5, ¿sí? No. Claro, puede producirse, pues. Es igualito que el segmento plasmático 9,5. En el Bregman puede producirse, si la pelvis es amplia y el feto no es grande, puede producirse. Pero donde no se va a producir nunca es en la presentación de frente, que mide 13,5. Así es. Presentación de cara. Dice, constituye el grado máximo de deflexión, grado 3. La parte más baja de la presentación es la cara. La cabeza se desplaza por el canal pélvico ofreciendo ¿qué diámetro? Submento plasmático que mide 9,5, que es compatible con todos los diámetros de la pelvis. El perímetro es normal, así es. La incidencia bajísima. La sinonimia se conoce como presentación deflexionada. La etiología predomina la desproporción. La nomenclatura se dará en base al punto de referencia y mentón. Todas las variedades son posibles. Las más frecuentes son fragmento ilíaca derecha posterior, ilíaca izquierda anterior, ilíaca derecha anterior e ilíaca izquierda posterior. ¿Ya? Entonces el punto de referencia es el mentón. Recuerden eso, la siguiente. Presentación de cara. ¿Podemos nosotros hacer el diagnóstico de una presentación de cara haciendo nuestras maniobras de Leopold? ¿Qué dicen? Si la cabeza en vez de estar así, está así, ¿qué cosas vamos a encontrar entre la cabeza y el dorso? Una gran depresión. ¿Ya? Entre la cabeza y el dorso hay una gran depresión que se conoce como el signo del hachazo de Tarnier. Y algo característico de la presentación de cara es de que como el tórax está delante, los latidos no los vas a encontrar si es derecha en el lado derecho, sino en el lado izquierdo, en el lado opuesto. En el tacto vaginal, ¿qué vamos a encontrar? El mentón, la boca, la nariz, las mejillas, las órbitas. No hay suturas ni fontanelas. Si yo hago un tacto y veo la boquita y meto el dedito, ¿qué puede pasar? Que vamos a palpar las arcadas dentarias y ¿qué más? La lengua, de repente va a haber movimientos de succión también, ¿no? Diagnóstico diferencial con podálica. ¿Ya? Pero en la podálica está el anito y no se puede meter el dedito, ¿no? Porque es muy cerradito. Y no hay arcadas dentarias, ¿no? Diagnóstico diferencial, cara con presentación podálica. Y anencefalia. La siguiente. Presentación de cara, diagnóstico diferencial, boca con mano, se introduce el dedo, arcadas dentarias, lengua, movimientos de succión.
En cambio, en la podálica no se puede introducir el dedo. Esto ya no lo conozco de memoria, voy a ver la siguiente. Bueno, ya sabemos que la presentación podálica, ¿qué porcentaje alcanza de presentaciones en gestaciones de término? 3 puntos. Es la segunda presentación más frecuente. La primera es cefálica de vértice. Creo que el único que está atento siempre eres tú. ¿Cómo te apellidas? Núñez. Ya. Nosotros yo tenía, cuando comencé a estudiar medicina, tenía un profesor, que era el rector de la USA, y le decía el diablo de Núñez. Solo les voy a contar con mi historia para que sepan, ¿no? Hacíamos 2 años de premios de premédicas, y en el primer año hacíamos química e inorgánica con el diablo pues Núñez. ¿El diablo? Sí, el diablo era... Bueno, tenía un nombre así, un apodo. ¿Y por qué era diablo? Porque de todos los alumnos a la mitad se los volaba. Se los volaba. Era terrible. Pero yo estudié en San Francisco y teníamos un profesor en química, el Loco Mejía, médico, capo, y nosotros de premédicas, en química y orgánica sacábamos 19, 20. Así que el diablo nos miraba con respeto. ¿Ah? Sacábamos más altas notas que los mismos alumnos de ingeniería. Teníamos. San Francisco en esa época tenía el mejor cuerpo de profesores en Arequipa. De 30 que entrábamos, de 8 departamentos, así era antes la hicimos, para que sepan, ¿no? 4 alumnos entramos de San Francisco. Los 2 colegios unitos, por ahí unos hitos. Pero lo mirábamos al diablo como, no sin nada, pero no le teníamos miedo, todo el mundo lo miraba y desaparecía. Me has hecho acordar por el Núñez. Espero que tú no seas así de mal. Entonces, fíjense, la presentación de cara, estábamos hablando de la presentación de cara. Entonces, cuando hay una presentación de cara, hacemos una reevaluación. Feto, pelvis, dinámica, ¿ya? Entonces, si encontramos una desproporción, ya sabemos que es una cesárea, ¿no? En caso contrario, ¿qué hacemos? Manejo expectante, con una monitorización estricta de los latidos, de la dinámica y el avance del trabajo del parto. ¿Ya? Ahora, dice, depende el parto por vía vaginal. ¿De qué depende? Depende de que cuando se haya completado la dilatación, el mentón rote hacia el pubis, a mento púbica. Si rota a una variedad mentopúbica, es posible un parto vaginal. Pero si en vez de rotar hacia el pubis, rota hacia el sacro, ya no sale, se sale. ¿Ya? Ese es el punto más importante a tener en mente para la presentación de cara. Entonces, las siguientes 10 condiciones: pelvis ginecoide, ponderado que el feto no sea muy grande, que el feto esté en buenas condiciones, que haya buena dinámica. La siguiente dice que la cesárea llega a un 20%, tratamiento posterior es imposible. Ya, entonces, ¿qué pasa ahora? Yo le estoy contando de mi época. Ahora, una presentación de cara ya no la atienden ya por vía vaginal, cesárea. Entonces, los que hemos entendido un parto en presentación de cara, les voy a contar también la verdad. Cuando sale la cara y atraviesa la pelvis, terrible. Sale el niño con la carita como que le han dado una pateadura de esas terribles, la cara negra, hinchada, con pequeñas escoriaciones, pero si ustedes lo ven en 1 o 2 días no tiene nada. ¿Ya? Pero el papá y la mamá, si ven al niño así, ¿qué van a decir? Que uno es un desgraciado. ¿Cómo has permitido? Y ahora mi hijo, ¿qué problemas tendrá? No pasaba nada. Pero así son las cosas. Entonces ahora es cesárea. La siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos una mente ilíaca izquierda anterior. Acá tenemos una mente ilíaca derecha anterior, derecha posterior. Eso ya ustedes saben perfectamente. Variedad de posición, la siguiente.
Ahora vamos a ver el tercer tipo de distosia con cabeza deflexionada, que es la presentación de frente que he puesto al final porque es la más distosa, ¿no? Este es un estado intermedio entre las dos, es el segundo grado. La cabeza, la presentación dice más baja de la cabecita y la frente, ¿no? Porque vamos a ver, lo primero que hablamos es la frente. La cabeza del feto se desplaza por el canal pélvico ofreciendo ¿qué diámetro? Occipito mentoniano 13,5, circunferencia abdominal 36. Frente, si no se modifica como tal, hay que operar, porque nos va a llevar a una desproporción, a una hiperdinamia, a una rotura uterina, y etcétera, etcétera. La sinominia es cabeza semideflexionada, la incidencia es baja, la etiología causas maternas multiparidad, vicios pélvicos, una pelvis estrecha, antropoide, androide, causas fetales, macrosomía, desproporción, causas ovulares, placenta previa, distosia del cordón polidramo, nomenclatura. El punto de referencia es la nariz, ¿no? Las más frecuentes son estas las variedades de posición. La siguiente. La siguiente. Hay que dormir en la casa. Presentación de frente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Igual que en la presentación de cara, la presentación alta y entre la cabeza y el dorso una depresión, el signo de rechazo de Turner. El diagnóstico diferencial se hace, dice, como las otras presentaciones deflexionadas, cara y brejo, ¿no? La siguiente. Como dice ahí al final, si nosotros tenemos una mujer en trabajo de parto, con una dilatación de 8 centímetros, por ejemplo, hacemos un tacto y tenemos duda que sea breja, cara, frente, ¿qué podemos hacer? Membranas rotas. Colocar el ayudante 2 valvas vaginales maleables y nosotros vamos a ver la cara, de repente vamos a ver la frente, de repente vamos a ver el blejo, ¿no? Y vamos a saber qué tipo de presentación tiene. La siguiente. Recuerden que la presentación de frente, la siguiente. Recuerden que la presentación de frente puede modificarse durante el trabajo de parto en presentación de vértice, o de cara, o de brejo. Entonces, si nosotros monitorizamos el trabajo de parto, está comenzando es frente, va avanzando, y de repente se va acomodando, es posible un parto vaginal. Pero si tenemos que es frente, no se modifica, aparece una hiperdinamia, aparece sufrimiento, inminencia rotura uterina, o sea, nunca que tengamos a una paciente en trabajo de parto con un feto en presentación de frente y estemos en la periferia y no vamos a mantenerla ahí, no. Tenemos que referirlo inmediatamente. Y si llega al hospital, se observa y no se modifica la presentación de frente, ¿qué hacemos? Recuerden que de las 3 variedades de cabeza deflexionada es la más grave. Ya, la presentación podálica, la siguiente. Dentro de las distocias fetales, esta es la más frecuente. Ya, la presentación podálica. Distocias fetales es la más frecuente. También se conoce como de nalgas o pelviano. El feto está en longitudinal, pero el podo pelviano está en el estrecho superior de la pelvis. ¿Qué diámetro ofrece? Fíjense, el mitrocantero, 9,5. Es compatible con los diámetros de la pelvis. ¿Es posible un parto por vía vaginal con un feto en presentación podálica? ¿Qué dicen? ¿Sí? No. ¿Qué dices, Cristian? ¿Sí? ¿Has podido objetivar algo? ¿Sí? Allá en simulación, ¿no? ¿Has visto? ¿Sale o no sale? Sale, ¿no? ¿De qué sale? Sabiendo atender un parto de podálica, ¿no? Ya, la incidencia 3 a 4% de gestaciones de término. Es la presentación más frecuente después de la cefálica de vértice, más frecuente en múltiples. La incidencia se incrementa con la prematuridad y disminuye a medida que aumenta la edad gestacional. Los pretérminos suelen estar
en podálico, ¿no? Hasta las 32, 34 semanas. Por eso es más frecuente un parto prematuro. Así es. ¿Cuál puede ser el riesgo, por ejemplo, a ver, en un podálico? A ver, uno de los riesgos durante el trabajo de parto. Ya, sale ¿qué se llama? Las extremidades inferiores. Ya, y de repente vas a ir para las extremidades superiores y se te deflexionan los hombros. ¿Qué haces? A veces tienes que fracturar las clavículas para poder desprender el brazo y el otro brazo. El otro problema es que se te deflexione la cabeza. Por eso antes de atender un parto podálico, tienes que hacer una cesárea y ver que la cabeza esté flexionada. Porque está deflexionada ya no sale. Retención de cabeza última. Yo era asistente y de repente llega una paciente con parto podálico. Preterno. Salió todo el cuerpecito, los brazos y se deflexionó la cabeza. Entonces me llaman, voy, ya no había latidos, feto muerto. Señor reciente, ¿qué vas a hacer ahora? O regresaré y le digo cesárea. No, le digo, el feto está muerto. Trae tus pinzas, tu bisturí, hay que decapitar. ¿Qué cosa queda, pues? ¿Vas a hacer una cesárea para eso? Vas llevando todito una infección, ¿no? Así que yo lo veía, que en paz descanse un gran amigo, hijo de un maestro de la época más, de la mejor historia de nuestra facultad de medicina. Este chico murió joven, donde esté su hermano, un gran amigo. Y lo veía, decía, no me atrevo, no me atrevo, decía, que no me atrevo, le dije, ya, sácalo, sacar la cabeza, y tiene que sacar, para sacar la cabeza, había que meter pinzas y sacar parte del encéfalo para que la cabeza se disminuya pues, de diámetro, ¿no? Y sacarle la cabeza. Bueno, esas cosas pues ya no van a pasar, les cuento con mi historia, porque ahora todo parto podálico es cesárea. Ya esto ya lo hemos visto, el parto podálico, el punto de referencia es el sacro. Las unidades de posición son las 8, no habituales. Estas son derechas, izquierdas, y estas son la anterior y la posterior. El diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿Es posible hacer el diagnóstico de un feto en presentación podálica como las maniobras de Leopold? Sí. ¿Qué encontramos en la primera maniobra? ¿Qué encontramos? La cabeza. Y en la tercera maniobra, el polo podálico. ¿Sí? Tan fácil. Los latidos cardíacos son supra o infraumbilicales. Ya está. Y si tenemos dudas, ¿qué hacemos? Una ecografía. Ya está, se acabó el problema. Ustedes ya han accedido por una época. Es como que nosotros nos servían un plato de comida medio crudo y teníamos que comer. A ustedes les piden un caviar rico, ¿no? Me lo como bien rico. Así está la medicina para ustedes, ¿eh? Así que aprovechen. Ustedes sin mucho esfuerzo pueden ser tremendos profesionales, ¿eh? Y deben de tener mucho menos errores que nosotros. En buena hora. Ya, el diagnóstico, maniobras de Leopold, tacto vaginal. ¿Qué vamos a encontrar en el tacto vaginal? Los pies, los glúteos, los genitales. ¿Sí? ¿Ya? Hacer el diagnóstico diferencial con presentación de cara anencefalo. Exámenes auxiliares de ecografía. Diagnóstico diferencial con presentación de cara, situación transversa. La siguiente. ¿Cuál es el manejo? Fíjense, antes se sometía a un parto vaginal todos estos casos. Todo esto. Entonces, ¿qué hacíamos? Entraba el expulsivo, dejábamos que el expulsivo sea espontáneo, entonces se iban a desprender las piernas y las nalgas,
pero teníamos que tener cuidado de que el dorso del feto esté debajo del pubis. Se desprendían las extremidades inferiores, el abdomen, iba saliendo el cordón, a veces estaba tirante, lo descomprimíamos, y cuando llegaba a los hombros, acomodábamos un hombro debajo del pubis, lo desprendíamos. Rotábamos 180 grados y desprendíamos el otro hombro. ¿Ya? Maniobra de rotas. Y la de Müller era desprender el hombro, el anterior y el posterior, sin rotación. Y para la cabeza, ¿qué hacíamos? El feto que estaba con la, ¿qué se llama? Con la carita hacia abajo y el occipital hacia arriba, introducíamos nuestro brazo y el feto que estaba afuera lo hacíamos cabalgar sobre nuestro antebrazo. Y estos dos dedos íbamos en busca de la boquita y flexionábamos la cabeza. Y con la otra mano sobre el cuello, traccionábamos hacia abajo y sacábamos la cabeza. Esa es la maniobra de... ¿Qué se llama? De Morusó. Y la otra es sacar la cabeza, o sea, llevar el cuerpecito del bebé hacia arriba sobre el abdomen de la madre y traccionar hacia arriba. Maniobra de Brach. Bueno, eso sí, o sea, que es historia también, ¿no? Dice la gran explosión podálica. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasaba a veces? En un embarazo doble, cuando el primer feto está encefálica, salía el primer feto. Y de repente el segundo feto estaba en transverso. ¿Qué hacíamos? Salía el primer bebé, rompíamos las membranas, con un guante largo entrábamos y buscábamos los pies del bebé. Los llevábamos a la pelvis y hacíamos una grave, o sea, de estar en transversa lo poníamos en longitudinal podálica y hacíamos una grave extracción también. Eso hemos hecho. La siguiente. Entonces la cesárea vaya es de todas, ¿no? Pero antes, toda primigesta, ¿por qué una primigesta podálica tenía que ser cesárea? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver. Es para que piensen, no se estén durmiendo. Y yo les he dicho, ¿por qué? Nosotros no conocemos la pelvis de una primigesta hasta después del parto, ¿sí? Entonces, si no conoces, ¿cómo la sometes a un parto teniendo un feto en podálica? En cambio, si ya la señora había tenido un parto con un recién nacido de 3.500 o más buena pelvis, y asumíamos que ese podálico no era macrosómico, podía ser parto normal. Un día estábamos en emergencia y viene el residente de segundo año. Doctor, me dice, ha llegado una paciente, está con 9 centímetros de dilatación, presentación podálica. Estoy llevando a la sala para que lo operemos. Vamos a sala y la paciente estaba pujando, ¿no? Estaba en expulsivo. Y le digo, espérate un ratito. A ver, ponte guantes. Ya. Salieron las extremidades inferiores, el dorso debajo del pubis, descomprimió el cordón. Ya, le digo, tu maniobra, le digo, ¿qué se llama? El desprendimiento de los hombros, tu maniobra de Rojas. Desprendió el hombro anterior, rotó el otro hombro, y le digo ahora la cabecita. Hace su maniobra de Morusó, sale, doble circular de cordón, lo pesa 4.200 gramos. Eso les cuento para que sepan que eso pasa. ¿Ya? A veces viene, les voy a contar un chiste, ¿ya? Había un colega que les he contado a ustedes que era medio malcriado y que cuando tenía envidia de cualquier persona lo desprestigiaba, hacía la mala. Y cuando yo entré, ya la mayoría eran pues jóvenes, eran un poco mayores que yo, y a mí me miraban, me decían, ¿y este qué hace acá? ¿No? Entonces siempre me bajaba. Entonces un día agarra y
una señora, abajo experiencia, allá. Esta señora había sido cesareada en su primer parto por estrechez pélvica. Y en la evaluación, yo era residente, y en la evaluación del siguiente parto, yo le digo, esa señora, yo era R3 o creo que ya era asistente, le digo, esa señora tiene buena pelvis. Y me dice, pero ¿cómo si no es cesareado con pelvis estrecha? Sí, pero le digo, pero la estoy sometiendo a un parto por vía vaginal, a una prueba. Y sale el feto 3.800 gramos. Entonces dice, esa paciente no la ha operado por pelvis estrecha, sino por estrechez mental. ¿Ya? Y le digo, vamos a ver peligro, le digo, a ver quién la ha operado. Y van a disculpar el término. Ah, carajo, lo operé yo, dice, o sea, que en el estrecho mental. Eso pasa, eso puede pasar también. Y disculpen por lo que les diga. Bueno, es una lisonja nomás. Presentación cefálica, ya todo es cesárea, no, así. Acá, ¿no? Fíjense, es para que vean, ya han desprendido los miembros inferiores, el hombro anterior, rota, el hombro que estaba atrás está delante, y desprende los dos hombros. Esta es la maniobra de la siguiente. Ya. Para desprender la cabeza, fíjense, el feto ya salió su cabeza, su abdomen, falta desprender, ya desprendieron los miembros inferiores del abdomen, falta desprender la cabeza. Se lleva las nalgas sobre el abdomen de la madre, un ayudante presiona sobre la cabeza fetal y se tracciona hacia arriba. Esa se conoce como la maniobra de Brach. ¿Ya? Maniobra de Brach. La siguiente. Maniobra de Brach. La siguiente. Ya está. Esta es la maniobra de Monzón. Fíjense, se hace cabalgar sobre el antebrazo derecho, el abdomen del feto, se introducen los dos deditos en la boca, con lo cual flexionamos la cabeza y acortamos los diámetros, ¿ya? Y con la otra manito sobre el cuello se tracciona hacia arriba, junto con la contracción uterina, y un ayudante presiona la cabeza. Maniobra de Monzón. ¿Ya? La siguiente. Monzón, la siguiente. Monzón, la siguiente. Ya, a ver ese video. Vamos. Ojalá que se vea. Pero este video es sobre, todavía no se puede dar el programa. Los profesionales con experiencia pueden atender partos con bebés en presentación podálica franca o completa. Disponga de un paño o toalla quirúrgica, así como otros instrumentos usados para partos de rutina, y prepárese para actuar si el parto vaginal no tiene éxito. Esta es presentación podálica franca. Esta es presentación podálica completa. Y esta posición es una presentación podálica completa incompleta. Permita la salida hasta el ombligo con esfuerzo materno. Si es posible, hágalo sin tocar al bebé.
Anticipe una compresión del cordón umbilical y posibles desaceleraciones fetales. Para liberar una pierna, inmovilice el muslo medial paralelo al fémur y corra el muslo lateralmente. Repita este procedimiento para liberar la otra pierna. Envuelva al bebé con una toalla, con sus dedos en las espinas ilíacas anterosuperiores y sus pulgares en el saco. Ayude a los esfuerzos de la madre durante las contracciones, aplicando una suave tracción para ayudar a liberar el cuerpo a nivel de las escápulas. Rote el cuerpo en una dirección para que un hombro quede anterior. Libere el brazo anterior pasándolo por el pecho. Rote al bebé 180 grados en la otra dirección. Libere el brazo que ahora está anterior, tal y como liberó el otro brazo. Suba la toalla para cubrir los brazos y rote el cuerpo para que la espalda quede anterior. Para liberar la cabeza, coloque sus dedos índice y medio sobre el maxilar fetal para flexionar la cabeza, con el cuerpo yaciendo sobre su palma y antebrazo, como se ve. Con su otra mano, coloque dos dedos sobre el cuello, tome el hombro y aplique una suave tracción hacia abajo. Que un asistente aplique presión suprapúbica para mantener la flexión de la cabeza y liberarla. Entonces, dos dedos acá, ¿no?, sobre el maxilar o dentro de la boca flexionando la cabeza, ¿no? La siguiente. El siguiente tipo de distosia fetal es la situación transversa vía oblicua. Una pregunta: ¿será posible un parto por vía vaginal con un feto en situación transversa oblicua? Sí o no. Es imposible. O sea que es sinónimo de cesárea. La siguiente. Situación transversa, los ejes están perpendiculares del eje mayor de la madre con el feto. Situación oblicua, situación intermedia, ¿no? Entre longitudinal y transversa. La siguiente. El punto de referencia en este caso es el acrónimo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la denominación de la variedad de posición en una situación transversa? Si la cabeza está a la derecha es acromio ilíaca derecha, ¿no? Porque ahí está el acrónimo. Si está en la izquierda, acromio ilíaca izquierda. Pero la variedad de posición, ¿quién la da? El 2. Un acromio ilíaca izquierda puede ser dorso anterior, dorso posterior, dorso superior o dorso inferior. ¿Cuál es el riesgo de la situación transversa u oblicua en un trabajo de parto? ¿Cuál es el riesgo? La ruptura prematura de membranas. Las membranas tienen que romperse cuando se completó la dilatación. Y entonces puede haber prolapso del miembro superior, prolapso de cordón, y se complicó todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, estas son las variedades más frecuentes, las 8 variedades que son las que se pueden presentar. La siguiente. Acá tenemos una acromio ilíaca derecha, dorso anterior, acromio ilíaca izquierda, dorso anterior, acromio ilíaca izquierda, dorso posterior, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es el manejo? El parto vaginal es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una cesárea. El riesgo son los prolapsos, ¿no? Por esta razón es la conducta de todos estos casos. Si yo tengo una mujer gestante con 39 semanas y tengo un feto en situación transversa u oblicua, ¿qué hago? 39 semanas. Y estoy en un pueblito lejano. Y viene ya con ustedes y le hacen su control. ¿Qué hacen? Al
toque, váyase a una ciudad donde hay un hospital cerca para que lo vea, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Un día, una chiquita de 15 años, para que vean cosas que se hacen y que de repente las van a tener que hacer ustedes. Una chiquita de 15 años, en trabajo de parto, con una altura uterina de 40 centímetros. ¿Ya? Y ella medía 1,40 m. Entonces la obstetriz que la ve, le dice, no, vamos, te vamos a llevar al equipo. Que no quiero, que no sé qué, que la mato al mundo. Agarró la obstetriz y trajo al policía. Un policía era muy poco, otro policía. Y entre los dos policías la cargaron y la subieron, que se llama, la camioneta. Yo estaba de guardia y la trajeron. Y la entré a operar. ¿Y saben qué? Era un feto con doble circular de cordón y pesaba 4.500 gramos. ¿Qué hubiese pasado si esa obstetriz no se envalentonaba y hacía lo que hizo? ¿Qué hubiese pasado? Vómito de los dos. Se hubiese roto el útero y se hubiese muerto esa mujer. Y les voy a contar también con mi historia. En el Pedregal había una doctora, que bueno, la conocí después, que le decía, doctor, es una desproporción, doctor, es una desproporción. Hizo su residencia en Lima. Total, que al final dijo, ya tanto que me está... Bueno, le entró a operar. Ya la cabeza se había insinuado, estaba casi fija, pero no, de ahí no se movía. Entró a hacer una cesárea. Y al día siguiente la paciente no miccionaba. A ver qué se les ocurre. ¿Cómo? ¿Uréteres? ¿Saben qué había hecho? Como la cabeza estaba un poco baja, cuando hizo la incisión, no separó bien la vejiga y perforó la vejiga en su pared anterior y posterior para llegar al útero, sacar el feto, y después de que sacó el feto, suturó el útero, y no había orina, pues la orina estaba dentro. Y tuve que entrar a operar, llamar al urólogo, le hicimos la resección de esa parte de la vejiga, que es la parte superior, cerrar la vejiga y rezar, pues, ¿no? ¿Qué les parece? Y no contenta con eso, nuevamente otra desproporción, la misma persona. Y en esta vez sí yo ya le informé a la gerencia. ¿Y saben qué cosa? Se rompió el útero, se murió el feto y la trajeron a la paciente conmigo y tuve que darle a hacer una histerectomía porque el útero estaba destrozado. Segunda falta. O sea, dos veces ha podido matar, eso es médico. ¿Y saben qué? La suspendieron, está nombrada y quedó solo como ginecobstetra en la parte teórica, no en la atención de la parte quirúrgica. Ha pasado el tiempo y como no tenemos autoridades, cualquier ignorante es presidente regional, la habilitada de nuevo. Así que, ¿qué estará haciendo? No sé. La siguiente. La siguiente. Otra causal de distocia fetal es el embarazo doble, ¿no? Ya hemos dicho que solo los reconocidos según Médico, el embarazo, el más común de los embarazos múltiples es el doble, ¿no? O gemelar, así. Estas son las variedades de presentación en el embarazo doble. Un 50% de casos es cefálico y el resto son de porcentajes menores. ¿Qué cosa hacíamos nosotros cuando teníamos una paciente en trabajo de parto con un embarazo doble? Si el primer feto estaba encefálica, parto vaginal. Atendíamos al parto primero. Si el segundo era transversa, ¿qué hacíamos? Versión interna. Entonces, con un guante largo, rompíamos las membranas, buscábamos los pies, los llevábamos a la pelvis, era extraoxígeno. ¿Ya? Pero ahora también los protocolos modernos que dicen todo embarazo múltiple es cesárea. Antes, desde trillizos para arriba era cesárea, pero el doble podía ser por vía vaginal
Si el primero era cefálico, ahora no. Todo muchas veces aquí. La siguiente. Ya toda esa historia no va a ver. La siguiente. La siguiente, ya me igual con la siguiente. Ya, a ver, vamos. Un videito para que sepan. Esto se hacía antes. Ya, esto se hacía antes. La versión externa. Miren, está un feto que estaba en podálica, lo están convirtiendo en cefálico. Empuja la cabeza hacia abajo, el sorbete empuja las piernas y el popó hacia arriba. Y entonces el feto ya no está en podálica, sino en cefálico. Eso hacían antes. Versión externa. La versión cefálica externa es una maniobra para reubicar un feto en presentación podálica o situación transversa. En la presentación podálica, las nalgas están cerca de la pelvis materna y la cabeza está más arriba en el abdomen. En la situación transversa, el feto está en el plano horizontal. Antes del procedimiento, realice un ultrasonido para determinar el volumen de líquido amniótico, la ubicación de la placenta y la presentación fetal. Verifique la presentación fetal aunque ya se hubiera identificado una presentación anormal, porque puede ocurrir una versión espontánea a una presentación normal. Administre un relajante uterino como la terbutalina de 15 a 30 minutos antes del procedimiento. Administre analgesia por bloqueo espinal o epidural o mediante sedación consciente, ya sea antes del procedimiento o según se requiera. Realice el procedimiento en el quirófano y aliste un parto por cesárea si llega a ser necesario. Posicione la madre en posición supina, con una leve inclinación a la izquierda para aliviar la presión sobre la vena cava inferior. Aplique buena cantidad de lubricante en el abdomen y haga que presionen hacia arriba para levantar la parte de presentación y sacarla de la pelvis. Otro presiona el vértice fetal para meterlo en la pelvis. Un rodaje hacia adelante. O bien presiona sobre el sacro para sacarlo de la pelvis y en sentido cefálico, un rodaje hacia atrás. Mida la frecuencia cardíaca fetal al menos cada 2 minutos, preferiblemente por ultrasonido. Otro puede operar la sonda de ultrasonido durante la versión. Si la frecuencia cardíaca fetal es buena o retorna rápidamente a lo normal tras breves desaceleraciones, pueden hacerse hasta 4 intentos de versión. Si sigue baja, realice una cesárea de emergencia. Confirme que la versión fue exitosa mediante ultrasonido. Por 1 hora después de la versión, monitoree la frecuencia cardíaca fetal y a la madre por contracciones y ruptura de membranas. Use ultrasonido para monitorear la frecuencia cardíaca fetal y contracciones. Haga un examen pélvico si sospecha ruptura de membranas. Si la versión no es exitosa y no se necesita un parto de emergencia, programe una cesárea a una edad gestacional de aproximadamente 39 semanas. Ya. ¿Por qué ahora esta versión no se hace? A ver, tenemos el útero, tenemos un feto intransversa, ¿ya? Y lo vamos a llevar a la situación longitudinal y tenemos una brevedad de cordón. ¿Qué puede pasar? Es transversa del feto, brevedad de cordón, y lo vamos a llevar a situación longitudinal. ¿Qué puede pasar? Que se desprenda la placenta y se muere el feto y se muere la madre. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya no se hace la versión. Pero yo la he visto hacer, yo nunca la he hecho. Lo que sí he hecho es versión interna, sí he hecho, pero versión externa. Un día llegó al hospital una paciente en transversa y las 3 salas de operación estaban operando. Entonces en la sala chica, las de cirugía menor, tuve que entrar, ponerme un guante largo, buscar los pies, llevarlos a la pelvis y hacer una larga difracción pelviana. Felizmente que no me pasó nada, porque ahora
Ahora eso ya no se puede hacer porque es un juicio en el que van a participar una serie de detractores nuestros, ¿no? El médico es muy envidiado y es muy maltratado por la sociedad en ese sentido. En las Olimpiadas interprofesionales, colegiadas, yo he jugado años ahí, y cuando disputábamos una final, médicos, por ejemplo, con abogados, básicos, que era el deporte mío, toditos del resto eran para abogados y nosotros solitos médicos, o sea, toditos en contra nuestra, todititos. Y para mala suerte de ellos, la mayoría de veces les hemos ganado. Así. Presentación compuesta. ¿Qué significa presentación compuesta? Cuando aparte de la presentación cefálica se agrega o una mano o un pie, o cuando aparte de la presentación podálica se agrega una mano. Esto se da en uno cada 800 partos de término. ¿Y qué cosa lo dice que es más frecuente cuando son prematuros? ¿Ya? Cuando la pared abdominal es muy relajada, el estrecho superior muy amplio. A veces dice sucede el parto normal, pero generalmente se obstruye y se procede a la cesárea. ¿Qué tenemos que hacer? Si está la mano ahí y es una presentación cefálica, rechazar esa mano, reducir esa mano, o ese pie, ¿ya? Si se puede reducir, rechazar, y se acomoda la cabeza o el polo podálico, pero si es que no se acomoda, cesárea. Así. ¿Ve? Una presentación compuesta, otra presentación compuesta, mano y cabeza. Acá tenemos un pie y cabeza, ¿no? La siguiente. Una mano y cabeza, perdón, acá está la cabeza. La siguiente. Otra de las causales de distocia fetal es la macrosomía fetal. La macrosomía fetal puede ser global, o sea, de todo el cuerpo, una macrosomía fetal, más de 4.000 gramos, o puede ser regional cuando hay malformaciones, ¿no? Una hidrocefalia, tumores de cuello, de hígado, de riñón, un meningocele, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de feto macrosómico 4 kilos o más. El 5% son macrosómicos. Esto puede ser factores genéticos, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, razas son muy grandes, ¿no? Entonces para ellos 4 kilos no es macrosomía, de repente 4.500 o más, ¿no? En nuestro país somos bajitos, nomás 4 kilos. Entonces, diabetes, multiparidad. A medida que aumentan los partos, los embarazos, hay tendencia a que el feto sea con mayor peso. ¿Ya? Ahora tenemos un feto que esté con una insuficiencia cardíaca, ¿no? En anasar. Por ejemplo, una eritroblastosis fetal, un hidrofetal, ¿no? Que puede ser ya incompatibilidad, ¿no? Con la feto-feto, la siguiente. Acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Un meningocele. Fíjense en la cabeza, el cuello, un meningocele. Acá, ¿qué tenemos? Acá lo tenemos a López Aliaga y acá lo tenemos aquí. No sé. López Aliaga es muy simpático, ¿no? Le dicen porqui, todo lo que sea, pero él no se enoja, ¿no? Pero sin embargo otros les dicen una cosa menos hiriente, eso es la soberbia, ¿no? De algunas personas. Ojalá que cambiemos alguna vez. Acá, por ejemplo, tenemos un meningocele con espina bífida, ¿no? ¿Qué pasó acá? No le dieron ácido fólico. Ya está. Y como todo gordo que tiene la glucosa alta, cuando sale le baja la glucosa muy rápido y grita de hambre, pues, ¿no? Se muere de hambre. Así es. Distocia de ojo. ¿Qué cosa es la distocia de ojo? Acá sí quiero que presten un poquito de atención, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un feto macrosómico y no lo diagnosticamos y atendemos un parto, el riesgo es que haya una distocia de hombros. Esta es una complicación grave y que ha motivado muchos juicios. Desafío.
Entonces es la incapacidad de los hombros para salir luego de la cabeza por impactación del hombro anterior por detrás del pubis. Después de la ejecución de la cabeza, la salida de los hombros generalmente es en los siguientes 40 segundos. Se rápido. Pero si es que se demora más de 7 minutos, ese encéfalo se va a lesionar. No hay problema. ¿No? Una parálisis cerebral, un síndrome convulsivo, etcétera, etcétera. ¿No? La siguiente. Factores de riesgo. Antecedente de distosia de hombros, macrosomía fetal, diabetes en el embarazo, índice de masa menor de 30, multiparidad. En el intraparto, el primer periodo de trabajo de parto se hace prolongado. El segundo periodo de trabajo de parto también prolongado. La siguiente. Entonces, el diagnóstico no sale por la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Salió la cabeza y se retrae debajo del perineo. Sale la cabecita y se retrae, como la tortuga que saca la cabeza y la esconde, ¿sí? Por eso se conoce esto como el signo de la tortuga. ¿Ya? Entonces, y el hombro anterior no sale. Y cada vez que se jala más la cabeza o se presiona el fondo uterino del Christener, que ya no se hace, porque muchos úteros se han roto, ¿por qué? Por esa presión tan fuerte que a veces contra las costillas han fracturado costillas, está proscrita, ¿no? Christener no se hace. Entonces, como la cabeza, como los hombros el hombro anterior está impactado detrás del pubis y no sale, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? A ver qué se les ocurre. La siguiente. Ya hemos hecho el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacamos el hombro anterior? Hay varias maniobras. Una de ellas es la maniobra, bueno, acá dice, no solicitar ayuda. A ver, yo 2 veces que he estado en el honorio, las obstetrices me han llamado, porque esto tiene que hacerlo el médico. Y tiene que ser una persona con un poco de fuerza. Precisamente que en esa época era mejor, ¿no? Ahora ya no tengo fuerza ni para nada, creo. Pero bueno, lo cierto es de que las 2 obstetrices desesperadas, todo. Entonces, hay una maniobra que la vamos a revisar, que es esta, la maniobra madre de Mac-Rober. Hay varias maniobras, Massanti, Rubin, como vamos a ver. Entonces, lo primero es hacer el diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico de distosia de hombro. Ver cómo está el feto, ver cómo está la madre. ¿Ya? Entonces, la maniobra que más manejamos todos en el mundo es esta maniobra. Estas otras maniobras son menos usadas, pero también ayudan. ¿Qué tenemos que evitar? Que la paciente siga pujando, comprimir el fondo uterino, etcétera, etcétera. Porque se va a impactar más el hombro detrás del pubis. Y va a ser peor. La siguiente. Ya, esta es la maniobra madre. Mac-Rober. Nosotros tenemos a la paciente en posición ginecológica, ¿sí? Litotomía. Un ayudante, 2 ayudantes flexionan los muslos sobre el abdomen. Pucha, ya se me perdió otra vez. Ya. Entonces, flexionan los 2 muslos sobre el abdomen de la madre y los abducen. ¿Ya? ¿Y qué conseguimos con esto? Fíjense, vamos a conseguir de que el diámetro del estrecho inferior y medio aumente hasta acá atrás, de 1.5 a 2 centímetros, y permita la salida de los hombros. ¿Ya? Esa es la maniobra de Mac-Rober. Entonces la paciente en posición ginecológica, se flexionan los muslos, abducción, ¿ya? Y eso nomás ya nos amplía el diámetro posterior, estrecho medio, estrecho inferior, y los hombros y la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Mac-Rober, recuerden la siguiente. Esta es la de Rubin. ¿Qué hacemos acá? Tratamos de que los hombros que están en el diámetro posterior
llevarla un poquito hacia un diámetro oblicuo y presionar el hombro. Y a veces puede desprenderse los hombros. La siguiente. Ya, esta es la de Cook. Entonces tú entras, rompes las membranas y tratas de buscar la extremidad superior del lado opuesto. Sacas ese bracito, se desprende el hombro anterior y sacas aquí. La siguiente. Este es otro. La de Gaskin. ¿Cuál era el hombro que estaba empotrado? Era el hombro anterior que está ahora abajo, ¿no es cierto? Este hombro no estaba enclavado. Entonces sacas este hombro y lo sacas al otro. Con la madre apoyada en sus rodillas y en sus manos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Qué comentas? La posición de 4 pies. Esa posición también la hemos usado y también es efectiva. La siguiente. Ahora, ¿cuál es el riesgo de una distocia de hombros? Acá está el problema, y esto cáptenlo bien, ¿eh? Es la parálisis braquial, que puede lesionar de por vida. Ese niño ya quedó como tal. Y la parálisis braquial puede ser superior, media e inferior. C5, C6, C7, C8, T1. Estas son RUQ y este es CLUQ. La siguiente. Fíjense, acá tenemos cómo queda el bracito en la extremidad superior afectada. Queda pegada al tórax y la manito con una semiflexión hacia atrás. Es como cuando ustedes van a un restaurante y viene el mozo y ya se va a retirar y está con la manito ahí esperando su propina, ¿no? Por eso dice postura propina de mesero, dice, ¿no? Ya queda así, ¿eh? Y eso es un juicio a quien atiende ese parto, sí o sí. La siguiente. Este es RUQ y este es CLUQ. Acá, por ejemplo, el brazo queda medio reducido con la manito flexionada, ¿no? Y eso es el olvido. CLUQ, la siguiente. Otras maniobras que se hacían antes eran fracturar las clavículas para reducir el diámetro, ¿no? Y poder sacar al bebé. O la sinfisiotomía, se cortaba la sínfisis, un poco de anestesia y se ampliaban los diámetros, ¿no? O la de Sabanelli. ¿En qué consistía Sabanelli? Regresar la cabeza al útero y hacer una cesárea. ¿Ya? Eso he visto hacerla una vez en el salud. Estaban atendiendo un parto y el médico que salía de guardia, un amigo mío, ya salía de guardia y dejó indicada cesárea de emergencia. Y entra una colega, una dama de esas que se cree Dina Boluarte, ¿ya? Que todo es fácil, ¿no? Le dijo, ya vamos, no va, episiotomía, ya empuje, crístale. No salía, otra episiotomía al otro lado, no salía. Y al final vino el jefe y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? No te da pereza. Y tuvo que entrar él, regresar la cabeza al útero, hacerle una cesárea y después suturarle. Toda una desgracia, ¿no? Y esa misma colega ha tenido varios Waterloos en, ¿qué se llama? A ver, les voy a contar otro caso. Sin dar nombres se puede comentar, ¿no? Una paciente la refieren de Escomer al central, y ella era jefa. No porque sea mujer, yo no tengo nada, porque tengo colegas mujeres de primer nivel, que la respeto, tengo muy buenas, sino que esta señora era, pero, y no es señora, es soltera, era terrible. Entonces la mandan del Escomer al central para que lo opere, porque Susana había estado contaminada y no podía entrar. A una paciente gestante de término con un dolor en el hipocondrio derecho. Diagnóstico, síndrome de Henf. Entonces ella viene, la ve, presión normal. Esperar. Ya póngale un analgésico, un antiespasmódico, 3 de la tarde. 9 de la noche, la paciente chopada.
Se rompió un hematoma hepático. Era un gel. Y ese error lo cometió varias veces. Un dolor epigástrico, un dolor abdominal, dicen que es un cólico. Y es un gel. En una gestación de término, un dolor acá, ¿puede ser un cólico? Sí puede ser. Pero muchas veces no es. Y un gel muchas veces, hasta un 15 a 20%, no tiene ni hipertensión, ni proteína. Les digo para que sepan. ¿Ya? La siguiente. A ver, pónganse este videito, ya vamos a acabar ya. Un segundo. Esta es una distosia de hombros, ¿eh? Fíjense. Hoy está rotando un poquito el hombro, ya está. Ya lo rotó y lo desprendió. Esa fue la maniobra de pasar. Ya esta es la de Wood. El hombro que estaba abajo, que no está involucrado, que estaba en el bracito. Sospeche distocia de hombro y anúnciela de inmediato si la resistencia a la salida del hombro es excesiva o si, como se ve aquí, se retrae la cabeza del feto después de haber salido. Para intentar lograr el pacto vaginal, la maniobra de McRoberts suele ser la primera. Trate de hacer salir el hombro mientras los asistentes hiperflexionan y abducen las caderas. Esto es abducir. Un asistente debe aplicar presión suprapúbica en dirección de la cabeza fetal. Aplique presión al área suprapúbica. No aplique presión al fondo uterino como se muestra acá. La presión al fondo tiende a aumentar el impacto del hombro contra el hueso púbico y aumenta el riesgo de lesión fetal. Si no hay éxito, evalúe si la apertura es lo suficientemente ancha como para acomodar su mano para más maniobras. Si no, considere episiotomía para poder hacer estas maniobras. La primera maniobra suele ser una de rotación para tratar de desalojar el hombro. Rote el hombro anterior o posterior hacia la cara del feto. Es bastante. Otra opción es la salida del brazo posterior, como se muestra aquí. Esto requiere que inserte toda su mano en la vagina. Para hacer esto, sostenga su mano con el pulgar plegado, como cuando se pone un brazalete. No sostenga la mano con el pulgar alejado de los dedos, como se muestra aquí. Este error común hará que sea difícil o imposible insertar la mano entera en la vagina. Con la mano en la vagina, tome la muñeca, flexione el codo y mueva todo el brazo arriba y encima de la cabeza. Si las maniobras de rotación y salida del brazo no son efectivas o no se pueden hacer, posicione a la madre sobre sus manos y rodillas para el parto. Esto se denomina maniobra de Gaskin. Si todos los intentos han fracasado y han pasado más de 4 o 5 minutos desde la salida de la cabeza, considere volver a colocar al feto en el abdomen y realizar un parto por cesárea de inmediato. Los fármacos que reducen las contracciones, tales como la terbotalina, pueden ser útiles. Y para terminar vamos a hablar del parto instrumentado. La siguiente. El parto instrumentado puede ser el forceps. Estas son 2 cucharas de acero quirúrgico que se usan cuando, por ejemplo, la dilatación está completa, ¿ya? La presentación está encajada y de repente la madre está agotada, un trabajo de parto prolongado, ya no puja. Y para que salga el bebé, y el expulsivo se requiere
la contracción uterina y la prensa abdominal, ¿no? La contractura de la prensa abdominal, la musculatura del abdomen. Entonces, de repente es una paciente con un aneurisma cerebral, que no puede ver. Entonces, tomamos las 2 cucharas a este nivel. Por debajo del malar, ahí se engranan las 2 cucharas y se tracciona suavemente con un episiotomía. Para esto se coloca anestesia epidúrica. En sala de operaciones, el ginecólogo. Y la otra maniobra es colocar esta campana que va conectada a un sistema de vacío, es el magno, extracto. Entonces es como una ventosa que se pega a la cabeza y tracciona y ayuda a salir la cabeza. Ese es el magno, que yo no lo conozco, pero el forceps sí. El forceps nosotros lo hemos hecho en el tiempo pasado bastante. Ahora, el forceps puede ser bajo cuando la cabeza está encajada, o sea, cabeza encajada solamente y en occipito público, ¿no? Solamente para. Pero si la cabeza, en occipito público, pero si la cabeza está encajada, pero está en una variedad anterior transversa, y hay que rotar la cabeza y extraer la cabeza, ese es un forceps medio. Pero antes hacía peor aún. La cabeza está en una presentación alta, tomaba la cabeza y la sacaba. Es el forceps alto. La obstetricia moderna solo acepta el forceps bajo. O sea, cabeza encajada, pero occipito. Así es. O sea, eso creo que ya son partes hormonales. Eso ya han visto. Listo para eso, ponlo para despedir. Bueno, jóvenes, esa también es una cosa de historia, ¿no? Embarazo múltiple. ¿Alguna pregunta que deseen hacer? Hemos acabado. La del marco de lo que siempre. La del marco es. Solo para los seres. Si el parto sale sin esa maniobra, la verdadera bello sin empuja y esa posición es. No hay preguntas, ¿no? Ya, muchas gracias, joven.